Hablaré sobre el abstencionismo y ausentismo. En el curso de Derecho Electoral, el alumno Frank Kelvin Mamani-Yauri. El abstencionismo deriva del latín abstentio, el cual es no hacer o realizar algo que normalmente produce efectos. Asimismo, puede considerarse como la exteriorización de la voluntad cuando en los regímenes de democracia se asocia a la ciudadanía un deber cívico y moral de votar. En regímenes de autocracia se da importancia a conseguir mayor tasa de votación con un tema de identidad, de tal forma que la no participación de la votación se considera como un acto de oposición a tal punto de incluso ser sancionado. Con 5 puntos de vista. Cualitativa, diferencia entre el número de electores y votos emitidos. Social, persona con derecho a ejercer su voto, pero que no participa por una circunstancia ajena a su elección. Política, como una forma de protesta o diferencia de deliberada manera de rechazo. Demográfica, relacionada con factores de sexo, edad, etnia, ingreso económico y religión, etc. Psicológica, relacionada con la apatía o indiferencia, la desideologización o desinterés por asuntos políticos. Participación y el abstencionismo son dos polos opuestos y se puede mostrar índices altos de acuerdo a lo siguiente. Participación. La competitividad electoral es alta. Se requiere que por la mayor cantidad de votos, y eso muestra a la identificación con el partido o candidatos cuando es alta. El abstencionismo, desinterés de la política y lo que representa, sea alta la precisión de interés conflictivos a los que se encuentren sometidos los electores, insatisfacción con los partidos y los políticos que los representan, existencia de ausencia electoral antidemocrática y o ausencia de competitividad. En países cuyos contextos son democráticos, los niveles de abstencionismo varían, lo cual es lo opuesto en países como Australia y Malta, que establecen el voto obligatorio donde el abstencionismo es mínimo. El ausentismo, también llamado abstención involuntaria del sujeto por razones que un ciudadano esté impedido de emitir o acudir a sufragio. Diferencia entre ausentismo y abstencionismo. Diferencia entre ausentismo y abstencionismo. Se habla del grado de libertad del ciudadano, por lo que la abstención es negación de participación en un proceso electoral por causas o circunstancias múltiples, hasta el mismo desinterés. El ausentismo supone que un individuo no puede ejercer su derecho de sufragio por razones ajenas a su decisión. Entonces, ¿por qué los han estado utilizando con el mismo término? Debido a que es impreciso saber cuántas personas se abstienen o ausentan en las elecciones a razón de identificar las razones, motivos o circunstancias. Se identifican 4 tipos de ausentismo: abstención técnica o estructural, producida en el momento en que se encuentra imposibilitado de ejercer su derecho por causas ajenas a su decisión. Abstención política o racional, más comúnmente denominada el rechazo a los candidatos al no sentirse representados. Abstención apática, motivado por la pereza, pues no cuenta con la convicción de que su voto tenga impacto en los resultados. Abstención cívica se ve expuesta en los votos en blanco o nulo. ¿A qué conlleva ambas? Si la inasistencia del 50% de la población no asiste, es causal de nulidad del proceso electoral, y estas también cuentan con nulidad de parciales, las cuales se originan por mesa instalada en un lugar distinto señalado y en condiciones distintas establecidas, o al haberse instalado pasado el mediodía. Si la mesa admitió votos de personas que no se encontraban en el padrón o lista de mesa conforme a la ley orgánica de elecciones. Si los votos nulos o blancos superados o separadamente superan los 2/3 del número de votos válidos. Diferencia entre el ausentismo y el abstencionismo. Ausentismo es cuando los votantes están ausentes o no asisten a las urnas del día de las elecciones. Abstencionismo es cuando los votantes están presentes pero eligen abstenerse de votar. Importancia: comprenden las diferencias es fundamental para identificar las causas y soluciones de cada problema. Causas del ausentismo electoral: descontento de los partidos políticos. Cuando los ciudadanos no confían en los políticos, la apatía aumenta y los electores tienen que quedarse en casa. Falta de interés: cuando los votantes no sienten que su voto hace una diferencia o no están interesados en la política, es menos probable que voten.
limitaciones de la accesibilidad al voto. Las barreras físicas, financieras y culturales pueden dificultar la votación y para ciertos grupos de personas. Causas del abstencionismo electoral. Desconfianza en el sistema electoral. Los votantes a menudo se abstienen cuando no confían en que el sistema electoral representa sus votos o no es justo. Apatía política. Al no tener una opinión clara o no sentirse motivados por los candidatos, los votantes no pueden optar por votar. Ignorancia sobre las consecuencias electorales. Los votantes pueden abstenerse y no comprender la importancia de su voto o las consecuencias de las elecciones. Consecuencias del ausentismo y abstencionismo electoral. Influencia de los resultados. Menos votantes pueden cambiar los resultados en una elección y dar lugar a resultados poco representativos. Legitimidad del gobierno. La falta de votantes puede hacer que el gobierno sea visto como ilegítimo o no sea respaldado por la mayoría de la población. Representatividad de la población. El ausentismo y abstencionismo pueden impedir que ciertos grupos se sientan representados en el gobierno elegido. Retos para reducir el ausentismo y abstencionismo electoral en el Perú. Mayor transparencia. El gobierno debe ser más transparente en sus opiniones para aumentar la confianza de los votantes. Educación cívica. Los ciudadanos necesitan aprender la importancia de su voto y cómo el sistema electoral funciona. Soluciones tecnológicas. Las tecnologías modernas como el voto en línea pueden reducir las barreras y aumentar la accesibilidad. Mejor comunicación del gobierno. El gobierno debe ser más efectivo en comunicar mensajes electorales a la población para aumentar la participación. Conclusión, ausentismo y abstencionismo. El problema no es solo en Perú, pero hay soluciones factibles que podrían aumentar la participación en futuras elecciones. Para los ciudadanos, la elección cívica es esencial para entender el poder de su voto y ser parte activa del gobierno del país. Para el gobierno, la transparencia y la comunicación efectiva son claves para aumentar la confianza